Muy buenos días, les agradezco la oportunidad y el motivo de esta rueda de prensa es para reafirmar la posición de los 114 diputadas y diputados federales del PAN para votar en contra de lo que para nuestro juicio es un atraco a los ciudadanos de las zonas fronterizas de este país. El PAN dice no al incremento del IVA en las fronteras, no porque nos parece que ponemos a los ciudadanos de estas zonas del país en franca posición de incompetencia contra los países vecinos, no porque nos parece que ponemos en riesgo los empleos, la oportunidad de generar inversiones y el crecimiento económico de estas zonas. Y por ello me da muchísimo gusto que en representación de los gobiernos panistas de la frontera mexicana nos acompañe hoy el gobernador Osuna de Baja California, de Baja Norte, porque me parece que es importante que ante las mentiras y que ante un discurso que no puede sostenerse con hechos, sea un ciudadano de esta frontera y además un gobernador, un líder y un dirigente como es nuestro gobernador de Baja Norte, el que nos pueda platicar con toda seriedad las consecuencias que tendría este voto en caso de prosperar la iniciativa que ha presentado el presidente de la República. Gobernador, bienvenido. Gracias, coordinador. Gracias, compañeros diputados, por su presencia y su acompañamiento en este tema que quisiéramos dejar muy clara la posición, ya la ha dicho el coordinador Villarreal, de la gente de Baja California, de los consumidores de Baja California. Se ha dicho en esta iniciativa que es una situación privilegiada porque ya se paga el 11% y en la sierra de Oaxaca o en Guerrero se paga el 16% del IVA. ¿Qué privilegios tienen las fronteras? Yo les digo que no es ningún privilegio, que esta situación nació hace algunos años por una situación de diferenciación, porque tenemos que competir todos los días con la economía norteamericana. Les voy a dar solamente las tasas que cobran de manera diferenciada las distintas entidades federativas con las cuales competimos. En Baja California, la pretendida homologación del 11 al 16 tendría que competir con los mismos productos con California con el 7.5 en varios condados. Es decir, nuestros productos van a salir más caros todavía, el 8,5%. Con Arizona, el 7.15% en promedio. En Nuevo México, el 6.6% y en Texas, el 7.95%. Solamente darles algunos datos duros. Según el Colegio de la Frontera Norte, se hizo toda una corrida en la matriz de insumo producto de Baja California, los efectos negativos del incremento del 45% del impuesto al valor agregado en los productos que se venden en la frontera, traería como caída el 19.86% del consumo de las familias. Una reducción del empleo de 29,789 empleos y una reducción del total de salarios de 1,441 millones de pesos. Pasaría a una gran fuga de consumidores. Hoy se gastan los bajacalifornianos del otro lado de la frontera en California 6,000 millones de dólares. Con esto, con esta acción, habría una fuga masiva de consumidores del 57% de los residentes de la frontera
comprarían sus productos en los Estados Unidos. Esto implicaría un gasto de cerca de 9,000 millones de dólares del lado de California. Nada más estamos analizando el efecto de Baja California. 9,000 millones de dólares de gasto en California, pagando el 8%, el 8.5% de impuestos. Sería una derrama de impuestos en California de más de 720 millones de dólares. ¿Dónde se quedarían los impuestos? Esa es la cuestión, ¿en México o en California? Debe analizarse muy bien esta pretensión del efecto redistributivo del IVA, porque va a afectar no a las clases medias de Baja California, que tienen un pasaporte para cruzar y buscar productos más baratos, sino a los más pobres. Para nosotros ese es un impacto negativo que tendrá la recaudación del IVA en un intento de homologación. Nosotros hemos coincidido con los diputados de Acción Nacional y hacemos un llamado a todos los diputados de todo el país a que apoyen a la frontera. No es un privilegio. Hay, en materia de desarrollo regional, y es el último tema que quisiera comentarles, los argumentos de que los estados más pobres, vean las cifras del INEGI, ¿saben cuál es el nivel de desempleo de Oaxaca? De menos del 3%, o de Chiapas, o de Guerrero. ¿Saben dónde están muchos guerrerenses, oaxaqueños y chiapanecos? Allá en la frontera. Y siguen siendo muy bienvenidos. Sí, quizá ganen 900 pesos en una maquiladora, pero en su tierra no ganaban nada. La frontera ha sido el espacio de millones de mexicanos que hemos decidido ir a buscar a esa tierra justamente lo que no encontramos en nuestros lugares de origen. Así que yo les agradezco a los diputados de Acción Nacional que defiendan con todo esta propuesta y que convenzan a más legisladores de las distintas fuerzas políticas para que sea defendido este tema, que no es ningún privilegio, sino al contrario, será una razón más para seguir recibiendo a miles y miles de mexicanos que llegan todos los días allá a trabajar. Muy bien, pues muchas gracias. Este no es un mercado persa para que nos digan quién da más o quién da menos y no vamos a regatearle al país. Yo, sin polemizar con mi gobernador, lo que digo es que la frontera mexicana tiene una dinámica distinta al resto del país y que lo que le afecta a la frontera le afecta al centro del país. Lo que pretende hacer el gobierno del presidente Peña y el PRI es darle una puñalada trapera a los ciudadanos de México. Y nosotros lo que hemos dicho es que vamos a defender el empleo, que vamos a defender al comercio, que vamos a defender a los hombres y mujeres que trabajan todos los días, que ponen lo mejor que tienen para construirle a sus hijos un México mejor, que nosotros vamos a defender las inversiones y que nosotros vamos a defender a los ciudadanos, perdón, a los de la frontera y a los del centro del país. Y que el comportamiento, Sara, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, de Acción Nacional va a seguir siendo el mismo, con constancia, con congruencia y con consecuencia. Este no es el partido del no, este no es el partido que le ha negado al país desarrollo y modernidad o transformación. Esta es una oposición responsable que le ha dado a México y a los mexicanos todas las reformas de hondo calado que durante 12 años el PRI le negó a los mexicanos. Nosotros no hemos actuado y no vamos a actuar con esta mezquindad. Todo aquello que no beneficie a México y a los mexicanos, por encima de colores partidistas y de costos políticos, diremos que no. No como una posición política o para ganar votos, porque esas nos parecen victorias pírricas. No por defender a los ciudadanos, por supuesto.
y en todo aquello que le sirva a la nación, a pesar de que pueda tener costos políticos, diremos sí, como lo hemos hecho, porque en el PAN, los panistas, desde 1939, hemos construido una fuerza ciudadana que está en favor de México y los ciudadanos. ¿Las votarán a favor algunas cuestiones en particular? Y muchas en contra. Y mientras la propuesta del presidente Peña no cambie, como te decía yo ayer a ti y a tus compañeros, no nos es suficiente que diga el PRI, pues echo la toalla y me retiro de esta batalla porque ya la perdió con los ciudadanos en el tema del IVA en colegiaturas y en el IVA en vivienda, tanto en arrendamiento como en hipotecas. No, a ver, hay muchas cosas peores en esa reforma que pretenden los priistas ocultar en una llamarada de petate que es el IVA en colegiaturas y en vivienda, y que le van a hacer daño a México y a los mexicanos. No es si no queremos pagar impuestos los mexicanos, estamos dispuestos. Lo que no queremos es que a este país se lo termine de cargar la bruja, porque el PRI en 10 meses paró una economía que venía en crecimiento, paró una economía que venía con dinamismo y ahora pretende ahuyentar todas las inversiones que han llegado a este país para generar empleo y riqueza para todos los mexicanos. Nosotros no podemos estar de ese lado. Hola, diputado, buenos días. En referencia a esto de que ya se llegó a un acuerdo para eliminar del dictamen de la reforma hacendaria y de la ley de ingresos el IVA en colegiaturas y en hipotecas, hoy el Servicio de Administración Tributaria vaticina que ya existiría un hueco fiscal de aprobarse esta derogación de estos impuestos. Mira, lo que debería de hacer, la verdad, lo que debería hacer la Secretaría de Hacienda y el SAT es ver cómo se gastan el dinero que esta Cámara de Diputados les aprobó para este año. Eso es lo que deberían de hacer, que se dejen de cuentos, que nos rindan cuentas y que se gasten en el beneficio de este país el dinero que la Cámara de Diputados aprobó en diciembre del año pasado. No entiendo yo y no entendemos los mexicanos por qué tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario cuando el gobierno no ha hecho un mínimo esfuerzo por gastar menos, por gastar mejor y por aprovechar los recursos que con el sudor, el trabajo y el esfuerzo de los mexicanos hoy tienen en las arcas de Hacienda, durmiendo el sueño de los justos porque no está aprovechado en lo que tenía que aprovecharse. Hay subejercicios terribles y la pregunta otra vez es, ¿para qué quieren más dinero si con el que tienen no han sabido qué hacer? La verdad, lo que debería hacer la Secretaría de Hacienda y el SAT es ver cómo se gastan el dinero que esta Cámara de Diputados les aprobó para este año. Eso es lo que deberían de hacer, que se dejen de cuentos, que nos rindan cuentas y que se gasten en el beneficio de este país el dinero que la Cámara de Diputados aprobó en diciembre del año pasado. No entiendo yo y no entendemos los mexicanos por qué tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario cuando el gobierno no ha hecho un mínimo esfuerzo por gastar menos, por gastar mejor y por aprovechar los recursos que con el sudor, el trabajo y el esfuerzo de los mexicanos hoy tienen en las arcas de Hacienda, durmiendo el sueño de los justos porque no está aprovechado en lo que tenía que aprovecharse. Hay subejercicios terribles y la pregunta otra vez es, ¿para qué quieren más dinero si con el que tienen no han sabido qué hacer? Entonces, ¿no existiría este hueco fiscal que hoy anuncian ellos? ¿O cómo lo Hay un subsanarían? hueco en el país y el hueco es la ineficiencia del gobierno. No estamos estorbando los ciudadanos ni la oposición, ¿eh? Nos están estorbando los malos funcionarios porque la ineficiencia también es corrupción. Le tengo que decir con toda claridad a usted y a través de su medio a los ciudadanos. En primer término, yo no doy por descontado que ya nos hayamos librado de esta tentativa
del gobierno de la República y del PRI contra la clase media y contra los mismos de siempre y contra los padres de familia y contra los trabajadores para que no se les grave la colegiatura y para que no se les grave la vivienda. En honor a la verdad, yo después de ver cómo vienen las cosas, no creo ni en la paz de los sepulcros. Hasta en tanto no veamos que esto se haya votado en contra, la verdad es que la víbora sigue chillando. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Nosotros vamos a seguir insistiendo en ello y en otras cosas. Yo les decía ayer, y hoy lo vuelvo a repetir, el concepto que los ciudadanos y los panistas tenemos de una reforma hacendaria es que una reforma hacendaria hace que más gente pague y contribuya al desarrollo del país, es decir, que se amplíe la base de contribuyentes. 2, promueve la inversión, promueve el empleo, promueve el desarrollo, combate la pobreza, distribuye mejor los recursos y combate la desigualdad. Ninguno de estos 7 elementos que acabo de mencionar están contenidos en la propuesta de Enrique Peña Nieto. Por eso decimos que esta no es una reforma hacendaria, esta es una miscelánea fiscal recaudativa, impositiva, lesiva, inquisitiva y todo lo que acabe con IVA. Esa es la realidad de la propuesta que ha hecho el PRI y desde luego se recarga sobre los mismos de siempre. Cuando el PAN fue gobierno, en su momento hizo las propuestas que le correspondían en materia fiscal. Hoy nosotros no tenemos ese deber, el deber lo tiene el gobierno. Nosotros lo que hemos dicho es todo esto no camina porque no le va bien al país. Ni siquiera estamos pensando en las elecciones, estamos pensando en los trabajos, estamos pensando en las inversiones, estamos pensando en el bienestar y en el desarrollo de México y los mexicanos. En eso estamos pensando, eso es lo que nos mueve. Si el gobierno nos propone distintas alternativas que cumplan con los requisitos que yo acabo de mencionar, tenga usted y los ciudadanos la certeza de que Acción Nacional no va a dudar en respaldar al pueblo de México porque siempre lo hemos hecho. En realidad estamos en el tema fiscal y en realidad no quiero yo tampoco desaprovechar, y les pido que no lo desaprovechen, la oportunidad que tenemos todos de escuchar a un gobernador de la frontera que nos ha expresado y que ha puesto sobre la mesa todas las consecuencias de la homologación del IVA en los estados de la frontera, tanto del sur como del norte de este país. Bueno, lo que respecta del impacto que tendría el IVA en la frontera, le decía, en el estado que represento en Baja California, que tiene una población de 3.3 millones de habitantes, el impacto sería una reducción del Producto Interno Bruto de aproximadamente 2 puntos, una pérdida de 30,000 empleos de entrada en el primer año, una reducción en el consumo de 1,441 millones de pesos, de los salarios, y un efecto final en el consumo de una reducción del 20%. Y es muy claro, mire usted, de entrada, el recibo de la energía eléctrica le va a costar 5% más. ¿Qué más le va a costar más caro? Lo mismo que cobra el gobierno federal, que cobra la electricidad. El teléfono le va a salir 5% más. El papel sanitario 5% más. El detergente 5% más. El argumento que dice, oye, pero es que aquí, en el DF, allá debería costar 5% más barato. Oiga, como si no jugara el costo del transporte. El costo de logística, en muchas de las empresas allá, es hasta del 6%. Entonces, no es un argumento central de que los precios en la frontera por cobrar menos impuestos debería de costar menos que en el centro de la República. No, sino es un efecto de competencia de todos los días con los mercados norteamericanos. Se pasarán más de 3,000 millones de dólares a Estados Unidos, sumando
cerca de 9,000 millones de dólares de consumo y se generarán allá más de 720 millones de dólares de impuestos que deberíamos de pagar en México. Es al contrario. Entonces, el argumento central es que va a venir a perjudicar al 43% de la población. Lo que pretende, a mi juicio, pues, el PRI es como homologar la crisis. Oye, es que en la frontera pues, ganan más, tienen mejores sueldos, hay buenos empleos, hay desarrollo. Entonces como el chiste ese que cuentan del cangrejo, que va saliendo del balde, pues jálenle las patas. Pues yo he dicho que mejor hay que baja californizar o hay que fronterizar a todo México para que todo prospere. Es lo contrario. O sea, un incremento del impuesto al consumo, al IVA pues, va a disminuir el ingreso disponible en la misma proporción, va a incrementar los precios, va a disminuir las ventas, va a disminuir el consumo y todo ese efecto que no se justifica pues por pretender incrementar la recaudación. Entonces, creo pues que estos argumentos, si son tomados en cuenta por todos los diputados, pues tendremos pues una discusión y un debate enriquecedor donde prive la razón, ¿verdad?, de quien esgrime los argumentos y en este caso creemos que la razón nos asiste. No, insisto, no es ningún privilegio el que se cobre allá el 11%. Es una condición de competitividad que tenemos con los Estados Unidos. ¿Pero ya se reunieron con Hacienda o no? Ya este estudio, ya el gobernador electo Francisco Vega, hace unos días estuvo y le entregó estos estudios del Colegio de la Frontera Norte. Es un análisis de la matriz de insumo-producto de Baja California y todos los sectores que se verán perjudicados con esta decisión. Este día se lo estoy entregando a nuestros diputados, vamos a ver si localizamos a los del PRI ahí para que vean los efectos negativos que pueden tomar los señores diputados. Me da muchísima gracia, me parece muy simpático el discurso del presidente del PRI nacional. Ahora resulta que todavía le tenemos que dar las gracias al PRI y hay que pedirle a todos los ciudadanos una disculpa. No, mire, lo que ayer salió a decir el PRI es porque están vencidos por la sociedad, no fue el PAN nada más, fueron los ciudadanos los que hablaron y hablaron fuerte y se opusieron a una medida recesiva y lesiva en todos los sentidos. Nada más falta que el PRI quiera ponerle IVA a los sueños y a la esperanza de la gente. Eso es lo único que le falta a esta sociedad mexicana, que lo que ha visto en 10 meses es como una economía que crecía al 4%, hoy no tiene esperanza de crecer ni el 1%, y con esta reforma lo que se van a perder son inversiones y empleos. Nosotros no defendemos a la clase empresarial, que nadie se confunda. Nosotros defendemos a los ciudadanos, y los ciudadanos requieren empleos y requieren crecimiento y desarrollo económico. Eso es lo que nosotros defendemos. Que nadie ponga aquí en la mesa, ni en la discusión, que nosotros queremos blindar a la bolsa de valores. No, nosotros esa propuesta la apoyamos. Nos parece que lo que hay que privilegiar es el esfuerzo y el trabajo diario de millones de mexicanos y no quienes a través de la especulación en un juego como de Monopoly le arrebatan el trabajo y el dinero a la gente. A esos no los vamos a defender, nunca los hemos defendido. Pero hacia allá quiere llevar el PRI la discusión. Dicen, es que el PAN está defendiendo a los empresarios. No, nosotros estamos defendiendo a todos los mexicanos. Y en ellos también están los empresarios. Estamos defendiendo a los trabajadores, estamos defendiendo a las amas de casa, estamos defendiendo a los artesanos, estamos defendiendo a los obreros, a todos los estamos defendiendo. Estamos defendiendo al país y estamos igual de angustiados que millones de mexicanos que están viendo el deterioro que está pasando en este país.
nos quita el sueño lo que le quita el sueño a millones de mexicanos. Y por eso aquí estamos y hemos sido en todo momento transparentes, claros y directos en decir en qué estamos y en qué no estamos de acuerdo. Fíjese usted, por allá ¿en qué fecha fue Manlio a Baja California? 26 de mayo, y sale a 8 columnas en los diarios de allá una declaración del coordinador de la fracción del PRI que está en contra de la homologación del IVA. Sí, pero estábamos en campaña, gobernador. Estábamos justamente en la campaña. Y ahora me sorprende, pues, el que asuma esta posición. El IVA, como le decía, tendrá una consecuencia sobre los más pobres. A nosotros no nos interesa si los empresarios, ¿cómo se van a quedar con el IVA los empresarios? Tienen que cobrar una parte y tienen que trasladarla al consumidor y tienen que compensar IVAs pagados contra IVA. Que los metan al bote a los empresarios que se roban el IVA, pero que no perjudiquen a los consumidores, sobre todo a los más pobres. Entonces, la posición nuestra es muy clara, ya lo hemos discutido bastante. Qué bueno que nos están atendiendo, porque aquí se escuchan muchas voces de inconformidad y una de ellas es justamente esto, los efectos negativos que va a tener en la economía de más de 3 millones de gentes en Baja California, pero de cerca de 9 millones de consumidores a lo largo de la frontera norte y de la frontera sur de México. El PAN nunca se ha retirado de una mesa de diálogo, siempre hemos buscado a través de la discusión, del debate, alcanzar acuerdos y consensos en favor de México. Esa ha sido la tradición del PAN desde su fundación y hoy no seremos la excepción. Nosotros, insisto, hasta en tanto no se ha votado que se quite y que se vote para afuera el IVA en colegiaturas o en vivienda y también el ISR, la verdad es que no vamos a bajar la guardia y seguiremos defendiendo estas posiciones porque es defender a la sociedad y a los que menos tienen. Ese es el mismo caso del asunto de la frontera. El estudio ya se lo dieron a conocer al gobierno, los gobernadores. Las posiciones de Acción Nacional ya las hemos puesto en la mesa, en la Secretaría de Hacienda y con el resto de los partidos. Si ellos dicen que está en estudio, nos alegra porque hasta hace unos días estaban como Gabino Barrera, no entendían razones. Ojalá que entren en razón, que escuchen a la sociedad, ni siquiera que nos escuchen al PAN, que escuchen a la gente que está preocupada y angustiada por el daño que se les pretende hacer. Si la propuesta y la alternativa que presenta el PRI, ya nada más por necedades de ir subiendo poco a poco el IVA, nosotros les vamos a decir que no es un asunto de no querer pagar más, es un asunto de competencia. En Guatemala el IVA es el 10% y el promedio del IVA en los estados fronterizos norteamericanos es del 8.20%. Ya estamos en desventaja, ya estamos absolutamente en desventaja. Hoy con el 11 estamos en desventaja contra los vecinos del sur y del norte. Y si ahora pretenden que el IVA en México sea de lo doble que en Estados Unidos y de un 60% más que en Guatemala para la frontera sur, la verdad es que no han entendido que lo que se pone en riesgo es la posibilidad de que los mexicanos podamos competir contra el resto del mundo en condiciones mejores. Si el gobierno no es capaz de ayudar en otras cosas, que no estorbe en esta parte. Este estudio se les hizo llegar a la Secretaría de Hacienda, a los técnicos, estuvieron los técnicos del Colegio de la Frontera Norte, un grupo de empresarios que recibió el secretario de Hacienda y por supuesto que tienen todos los elementos. Estos elementos el día de hoy se los voy a dejar al grupo parlamentario de Acción Nacional y le voy a entregar también una copia para que se la hagan llegar a su
al señor Beltrones, ¿no? Para que tengamos la misma información todos y podamos debatir con argumentos, ¿no? Lo que está en riesgo es, aquí lo que queremos es el uso de la razón, no de la presión, ¿no? Sino los argumentos centrales para que tomen la mejor decisión los señores legisladores sobre los efectos negativos que esto va a traer como consecuencia a más de 9 millones de mexicanos. Muy bien.